Se habla que, si bien es cierto, el Estado gasta más de lo que produce, ustedes hablan que hay un trasfondo de eso, que hay un más allá y que no está dentro de las políticas actuales para resolver el déficit fiscal. Entonces, tal vez para iniciar, ¿cuál es ese trasfondo del que hablan ustedes? Decíamos aquí, tratados de libre comercio, políticas públicas, pero ¿qué más qué hay más allá con respecto a este tema? Muy buenos días. Sí, primero que todo, buenos días y muchas gracias por el espacio, porque este tipo de cuestionamientos que se hacen acerca del problema del déficit fiscal es fundamental que todos los costarricenses sepan de lo que está sucediendo. En síntesis, nosotros, al menos yo, Pablo Abarca y un compañero, Douglas Montero, nosotros somos asesores legislativos de la diputada Ligia Fallas, también economistas, y constantemente tenemos que estar viendo esto de los proyectos de ley y todo este tipo de cosas, y nos ha surgido una forma distinta, por ejemplo, de mirar el déficit fiscal, porque si vemos la forma dominante de hablar del déficit fiscal siempre es ingresos o gastos, y nosotros creemos que este efecto coyuntural que se manifiesta de un 6% actualmente del PIB, ¿verdad?, arrastra deficiencias de una base productiva. Por eso le llamamos nosotros determinantes estructurales, porque devienen de una estructura económica. La contradicción que genera esta estructura económica en el transcurso del tiempo se manifiesta con un 6%. Y el problema actual es que se analiza ese 6% de una forma coyuntural. ¿Y qué significa que sea coyuntural? Que le achacamos las deficiencias o estas contradicciones a fenómenos en la inmediatez, circunstanciales de aquel momento. Entonces vemos nosotros un déficit del 6% y los analistas rudimentarios miran nada más las cuentas fiscales y ven cuál es el rubro que se está disparando. Y simplemente dicen, es que es el gasto corriente. Y no, nosotros decimos que existen manifestaciones que vienen inclusive desde los años 30 con el modelo de desarrollo hacia adentro y la transformación al modelo exportador, donde vienen a manifestarse esas contradicciones estructurales que se iban arrastrando y que se vienen a manifestar hoy. Y queremos… ¿Cuáles son esas contradicciones? Esas contradicciones estructurales las podemos ver como la deuda pública, que actualmente es la que dispara el presupuesto nacional en un 32.6%, y que ya no es las remuneraciones las que son el determinante. Por ejemplo, en estos momentos el presupuesto nacional para el 2017 tiene un aumento, y este aumento se deviene a el disparo de tasas de interés y de servicio de deuda. Luego vemos nosotros que existen otras manifestaciones, como por ejemplo tratados de libre comercio, donde los impuestos que se recolectaban por concepto de importación disminuyen. Y don Elio Fallas escribe una noticia muy reveladora el año pasado, que siempre me gusta mencionarla, es donde él dice, y que creo que ahí fue donde tomé desde primera instancia el concepto causas estructurales, fue donde él dice, hay una disminución en los ingresos por concepto de aranceles que viene a generar una disminución en 2.9% de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión fundamental en la política fiscal, y es que le dicen a usted, si usted crea un nuevo gasto, al mismo tiempo debe crear un nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo los mismos tratados de libre comercio hacen disminuir los ingresos, pero mantenemos la misma condición de gasto. Tal vez para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿por qué los tratados de libre comercio hacen disminuir los ingresos? ¿Qué es lo que sucede en el momento en que se firma un tratado de libre comercio? Cuando se firman los tratados de libre comercio, lo que se genera con este tipo de tratados es eliminar barreras arancelarias, la libre intercambiabilidad de mercancías y de fondos prestables. Entonces, a la hora de firmar un tratado de libre comercio, eliminamos impuestos por concepto de aduanas. Y al eliminar ese tipo de impuestos también eliminamos los ingresos que generan esos. Eso es uno de las muchas variables que nosotros señalamos. Otro tipo de variable, porque me brinqué un poco la historia para no ser tanto lineal, sería en el caso de las exportaciones, por ejemplo. Nosotros favorecemos a un sector exportador, agroexportador, con muchos subsidios, y este tipo de subsidios hasta cierto punto devienen a disminuir los ingresos por concepto de impuestos.
¿Qué sería lo malo que nosotros le señalamos a subsidiar este tipo de dinámicas? Que estas dinámicas hasta cierto punto no han generado la expectativa que se creía iban a generar. Las exportaciones, el modelo exportador deviene a una contradicción de un modelo anterior, del modelo de sustitución e importación. Un desbarajuste que hubo en la balanza de pagos, en la cuenta corriente. Se generaron deudas y deudas para pasar las utilidades, porque en aquel momento, discúlpeme que me extienda tanto en la historia en esto, pero es que es necesario para poder entender por lo menos el origen de la deuda también, es que el modelo de sustitución e importación tuvo una contradicción en el sentido de que las transnacionales o la inversión extranjera directa venía al país a generar sus utilidades en moneda nacional. A la hora de llevarse esas utilidades en moneda nacional a sus casas matrices, a Estados Unidos, por ejemplo, necesitaban hacer una convertibilidad de moneda, de colón a dólar. Pero lo que sucedía es que las reservas internacionales del país no daban para esa convertibilidad. La forma en la que se podía aumentar estas reservas internacionales era de dos formas. Una, o generando una mayor exportación que me diera esa cantidad de divisas al país, o generando deuda. Al fin y al cabo, lo que terminó sucediendo en Costa Rica fue una generación de deuda a partir del Fondo Monetario Internacional y todos estos órganos. Entonces vemos cómo esa deuda viene a manifestarse hoy. Muy bien, Federico Rivera, sí, economista. Habla el economista también Pablo Abarca de varios temas, el tema de los tratados de libre comercio, subsidios a las exportaciones, deuda pública. ¿Coincide usted con lo que ha dicho el economista Pablo Abarca sobre este tema de lo que genera históricamente el déficit fiscal? Okay. Buenos días y también gracias por el espacio y para compartir con don Pablo. Bueno, es cierto, ¿verdad? Es cierto que hay antecedentes, tal vez de los que menciona Pablo, o sea, esos son importantes, pero digamos, mi posición sería más realista. O sea, la realidad de esta economía desde la historia, ¿verdad? Estamos hablando casi desde 1843, cuando se empiezan a dar las principales exportaciones de café. Ese siempre ha sido la tendencia de esta economía. Esta es una economía que siempre se ha visto obligada, ¿verdad?, a apertura, digamos, comercial. En algún momento un poco más proteccionista. Después de los 90, digamos, por el consenso de Washington, hay como una imposición internacional sobre, ¿verdad?, sobre las privatizaciones y sobre las aperturas comerciales. Sí es cierto, ¿verdad?, que los tratados de libre comercio, cuando se negocian, lo que se busca es eliminar los derechos arancelarios a la importación, pero sí es importante considerar que en las negociaciones existe una cláusula que se llaman salvaguardias especiales, que estas usted las puede activar cuando considere que se puede ver amenazado un producto o, digamos, un sector en especial. Lo que sí tenemos que entender es que, por ejemplo, en el caso, ya que Pablo toca un tema de comercio, hablaría, por ejemplo, de los frijoleros, ¿no? Del 100% del frijol en Costa Rica, nosotros solo producimos el 20%, tenemos que importar el 80%. Eso estamos hablando de frijol convencional, estamos hablando de frijol rojo y negro. Es un frijol, es un sector familiar que en la convencional sí son como 13,000 familias, pero el resto sí se ha visto más afectada. Lo que sucede es que las aperturas comerciales liberales sí es cierto que predominan más, tienen más peso que la proteccionista, ¿verdad? O sea, nosotros también no protegemos a esos productores. Usted debería de limitar las importaciones cuando ellos tienen cosecha, y cuando no hay cosecha, entonces usted deja que entren esas importaciones. Ahora, la realidad es esta, o sea, tenemos 13 tratados de libre comercio, en fila hay uno con Corea, con Japón, incluso hay uno ahí atrás con Nueva Zelanda, y eso es así. Sí disminuye los aranceles, el Estado deja de percibir, pero, ¿verdad?, tenemos que considerar que esta es una economía que hay dos pugnas económicas, ¿verdad? Y está la economía autorregulada, ¿verdad?, que la apoya más un grupo más liberal. En el caso están los keynesianos, que, digamos, tienen una posición más pro-Estado. En este momento el Estado empresarial no funciona, ¿verdad?, ni el Estado liberal radical tampoco funciona, digamos, en esta economía por la estructura institucional que tenemos, por la cantidad de actores que tenemos. Las decisiones políticas son más complicadas porque son muchos actores, o sea, tomar una decisión no es tan fácil, no estamos hablando de consenso, no estamos hablando de cooperación.
los partidos, esos 9 partidos políticos pues no están llegando a un consenso. Si ustedes los ven, ya tenemos 12 años de estar hablando de un plan fiscal. Perdone que lo sí, interrumpa, sí. don Federico, para montarme sobre esa idea. Entonces, ¿considera usted que la política de defensa o de lucha contra el déficit fiscal no ha sido la correcta en los últimos años? Hablemos de 3, 4 administraciones anteriores que han tratado de negociar una reforma fiscal, no se ha podido, se ha intentado solventar de otras formas, no es la correcta, entonces. Bueno, lo que vemos en las estadísticas, que en realidad es el 5.8, ¿verdad? Hay un 2.8 que hay que pagar en intereses. Lo que sí se puede notar es que ya se detuvo, ¿verdad?, el crecimiento, ¿verdad? Y tal vez el mismo ministro lo menciona, y yo creo que es importante dejarlo claro, que el Ministerio de Hacienda es uno de los ministerios que ha sido más responsable, que han tratado, por ejemplo, de detener, porque ellos conocen cuál es la realidad. Entendemos que tienen silla compartida en el Banco Central, y se sabe que si esta deuda sigue creciendo, pues lógicamente en el 2007 lo que vamos a ver es un aumento en las tasas de interés, más también hay que considerar que Estados Unidos está considerando aumentar esas tasas de interés. O sea, por ese lado entraríamos, digamos, en un costo social económico que tenemos nosotros, digamos, que pagarlo. Ahora, la diferencia entre gasto e ingreso, ¿verdad?, incluso es 0.10 billones de colones, ¿verdad? Eso es un monto significativo, pero sí logró ya, digamos, atenuar. Los gastos aumentaron en el 2%, ¿verdad? Los ingresos aumentaron en el 6.9%. En comparación al 2015, porque hay que comparar para ver si se está haciendo de manera correcta. ¿Y a qué se debió este aumento de ingresos? El aumento porque se restringen los gastos, ¿verdad? Ahora, cuando se restringen los gastos, los ingresos lógicamente se van a sostener. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que una economía como la nuestra se divide en 2 semestres en realidad, ¿verdad? Entonces ya estamos entrando al último trimestre, que es cuando repuntan más las importaciones por el efecto navideño. Hay que entender que empieza a estimularse la inversión extranjera directa, ¿verdad? Usted va a ver que entonces la tasa de desempleo tiende a disminuir, tenemos el aguinaldo, ¿verdad? Y eso lógicamente va a presionar un poquito los precios, vamos a tener inflación, y la inflación favorece a la recaudación. ¿Por qué? Porque, bueno, está funcionando con el impuesto de venta y el impuesto selectivo de consumo. ¿Qué es lo que no tiene Costa Rica? Porque tenemos que hablar la ausencia que hay y no tenemos el IVA. Y yo lo he mencionado ya en varias entrevistas, esta es la única economía en Latinoamérica que no tiene el IVA, ¿verdad? Y lógicamente la pugna va a ser cada vez más fuerte a nivel político en la Asamblea Legislativa. Si usted lo ve, por ejemplo, el ministro de Seguridad dice, necesito más presupuesto por el tema de seguridad para combatir el narcotráfico, y aparece un diputado diciendo, que coja sus tilichis y se vaya para su casa porque aquí no le vamos a dar más dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que desde la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, hay una irresponsabilidad social, ¿verdad?, de cuáles son los efectos. Lo que sucede es que usted no va a poder evitar que es cierto que la deuda disminuyó, pero recuerde que nosotros estamos aprobando presupuestos con déficit, por ley. Muchos diputados dicen, cerremos instituciones. Usted aquí no va a poder cerrar ni una sola institución, trate de cerrarla. ¿Por qué? Porque todas están amarradas con una ley, en primer lugar. En segundo lugar, también tiene actores, digamos, que defienden estas instituciones, hablemos de los sindicatos. Y lo otro, usted lo que puede hacer es una evaluación de política pública. Esto es un tema de política económica, pero hay que entender que si usted no mejora o no tiene el Estado más recursos, ¿verdad?, porque tenemos un Estado que tiene muchas instituciones, colegas, digamos, critican esto de que el Estado es muy grande, pero hay que dejarlo claro, así somos nosotros, ese es el tamaño del Estado. Precisamente para hacer un poco más, interactuar un poco más, don Pablo, ustedes en el informe que realizan junto a otro economista menciona que la austeridad de ideas se traduce en austeridad económica y con ella la pobreza de las naciones. Me parece una frase muy rescatable, ¿verdad? Hablaba don Federico del IVA, exoneraciones, comercio, y creo que todo se encierra en ese informe que realizan ustedes, este estudio, y es muy, muy llamativo esa frase que podría dar para mucho más, ¿verdad? Dar para mucho más. Sí,
Bueno, argumentando un poco cómo está la cuestión ahorita, nos podemos dar cuenta que las remuneraciones por concepto de salarios y todo esto han disminuido de julio al año pasado a julio de este año. Las remuneraciones bajaron un 6.7%. Eso no significa que no hayan crecido, sino que crecen a un paso más lento. En todo caso, esta baja en los gastos se deviene a dos cosas. Uno, a que el aumento salarial que se dio anteriormente se dio con una inflación muy baja. Entonces, este ajuste salarial, ¿verdad?, genera que los gastos no crezcan tanto. Al mismo tiempo que se dicta presidencialmente para que no se puedan dar cambios de puestos en el sector público. Pero perdón que lo interrumpa, Pablo, pero en los últimos años se ha dado un aumento salarial importante que lo que ha creado un desequilibrio. Sí, pero las cosas cambian. Y viene esta vez don Helio a generarnos una presentación del presupuesto nacional para el 2017 en la Asamblea Legislativa y nos dice, compañeros, ya no son las remuneraciones, ya no es tanto pagarle el salario a las personas, a los trabajadores, que implica el déficit fiscal. En estos momentos el déficit fiscal se dispara por deuda. Y esta deuda está contenida, y eso es muy importante también saberlo, en la banca nacional. La banca nacional es la que contiene alrededor de un 80% de la deuda. Y nos damos cuenta, hace como 2 semanas, me dio gracia ver en las noticias, bueno, no en las noticias, sino en La Nación, donde sale que uno de los deudores más grandes del fisco es la misma banca nacional. Entonces yo creo que ese tipo de cosas también hay que hablarlas. Hay que hablarlas y discúlpame para terminar la idea. Nosotros creemos básicamente que el déficit fiscal como tal es una herramienta de transformación, una herramienta de transformación estatal, utilizada si bien que mal, para reducir un poco el Estado. Y esto deviene a corrientes ideológicas determinadas. Luego, como hablaba el compañero, si bien es cierto, se pueden generar alzas en las tasas de interés, porque de acuerdo a una cuestión que nosotros en economía vemos, la ecuación de Fisher para las tasas de interés nominales, estas tasas de interés nominales es la tasa real, digamos, más una expectativa inflacionaria. Esta expectativa inflacionaria, con discursos como esos que escuchamos, indudablemente de la banca, donde dice las cosas van a estar mal, el déficit fiscal nos va a generar presiones, automáticamente las expectativas de los agentes económicos asumen ese aumento, aunque sea especulativo. ¿Por qué digo que es especulativo? Vemos cómo el mercado integrado de liquidez, donde se negocian los fondos prestables del país, tenía excesos al inicio del año. Como un país con un déficit fiscal de un 5.8, 6% del PIB, va a tener excesos monetarios. Se supone que el fundamento del déficit fiscal hasta cierto punto es una cuestión que se habla en inglés y se dice crowding out, efecto expulsión. Es que los fondos prestables para el sector privado son tomados por el sector público y eso genera implícitamente alzas en las tasas de interés interbancarias. Pero nos damos cuenta que el Banco Central actualmente no tiene estudios de crowding out en el país y nos damos cuenta también que tenemos inflaciones muy bajas, excesos de liquidez y tasas de interés altísimas. Entonces, realmente el fenómeno creo que es un fenómeno especulativo y creemos que esto sirve, amenazar a las personas con aumentos de tasas de interés es una herramienta para transformar un Estado, que si bien es cierto es grande, que si bien es cierto tiene sus inoperancias, pero que hasta cierto punto le da muchas cosas buenas a la sociedad. Don Federico, podríamos decir que a través de la historia, según lo que dice don Pablo, se convierte en un viejo discurso el tema de que las remuneraciones es culpa del sector público, de los empleados. Ahora habla de la banca. ¿Qué tanto es cierto? Se nos acaba el tiempo, don Federico, entonces más bien como ya para ir aterrizando un poco el tema, cambió ese discurso a través de la historia. Seguimos con el mismo, pero es otro hoy. Bueno, cuando hablamos de gasto, recuerde que hay 3 rubros muy fuertes, ¿no? Lo primero que usted tiene que pagar salarios, después intereses y después vienen las pensiones. El resto, hay salarios, ahora vamos a hablarlo directamente, el salario es un derecho,
No solo es un derecho porque usted trabaja, sino es un derecho humano. O sea, atacar los salarios del sector público, entonces también usted puede atacar los salarios del sector privado. En esto hay que tener mucho cuidado porque el salario en sí mismo es lo que estimula la economía. O sea, usted no puede llegar y despedir gente a la ultranza simplemente porque esto no me parece nada del sector público y mandar a la gente a la calle sin ningún tipo de política pública proteccionista hacia ellos y los dejas vulnerables. Esta economía no se puede dar ese lujo. Ahora, lo que sí hay que entender es que, digamos, Pablo tiene razón, o sea, el Estado, por derecho, usted tiene un derecho a un salario, si no, entonces me voy a ver obligado a una demanda, yo tengo que pedirle prestado a quién, al mismo Estado. Entonces se sabe que el mejor prestamista para el Estado es el mismo Estado, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el 2.8 sea solamente en intereses. Ahora, hay que entender esto, para que una economía funcione fiscalmente en nivel óptimo, tiene que tener un 3% del déficit, solo en intereses 2.8. O sea, lo que hay que entender es que el problema se recarga en los intereses. Ya hay unos gastos que usted ya no los va, son fijos, ¿verdad? Son fijos. Lo que es variable son estas tasas, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que puede suceder? Si usted no soluciona el problema de aumentar la recaudación de impuestos, el Estado va a llegar exactamente a un límite donde va a tener que pedir este préstamo deuda externa. Lo que sucede... Que es lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que tienes dos calificadoras muy fuertes, el Standard & Poor's, ¿verdad? Y el Moody's, que lo que ellos te dicen es que usted tiene que mejorar la recaudación. ¿Pero por qué tienes que mejorar la recaudación? Porque tienes que pagar también deuda externa, o sea, también tienes que estar bien con los acreedores internacionales. Costa Rica ha sido, digamos, un buen cliente para estos organismos. En teoría podría siempre ser un sujeto de crédito, porque también se juega un aspecto geopolítico, ¿verdad? Y geoeconómico, y usted puede llevarlo a la historia. El AID, cuando estuvo en Costa Rica, en el tiempo después de la administración Carazo, lo que nos dio fue $1 millón no reembolsables durante todo un año. Con todas esas instituciones, con todo ese dinero, creamos instituciones que las amarramos con ley. Entonces, nos metimos en una camisa de fuerza, ¿verdad? Por un Estado benefactor, porque había que buscar equilibrios geopolíticos por el tema de fronterizos de guerra que teníamos, y eso hizo que a través del tiempo, pues, el Estado se mantuviese de ese tamaño y tratando de ver también cómo sale de esto. Ahora, hay un peso específico también del empleo público, ¿verdad? Que eso también hay que considerarlo. Pablo Abarca, ya para concluir. Como idea principal que creo que se debería de llevar las personas que nos están escuchando y nos están viendo en sus casas, es que la solución no es recortar el sector público, ni tampoco la solución es generar alternativas de impuestos que vayan a gravar específicamente el consumo de la población. El consumo de la población, como por ejemplo el impuesto del valor agregado, viene a gravar entre un 70 y un 80% del consumo de la población. ¿Esto qué implica? Vamos a verlo desde dos lados para finalizar y que quede muy claro. Los recortes al salario público implica que el sector público o el trabajador del sector público tenga menor dinero en la bolsa. Y al tener menor dinero en la bolsa, ese trabajador va a comprar menos en la pulpería, va a comprar menos en el palí. Y al comprar menos en palí y menos en la pulpería, las empresas resuelven sus pérdidas recortando, ¿verdad? Se genera un aumento en el desempleo, porque estas mismas empresas privadas tienen que recortar gastos para aumentar márgenes de utilidad, mantener esos márgenes de utilidad. Entonces vemos cómo el recorte del sector público se traduce al sector privado, porque también nos han querido dividir el sector. Han dicho, bueno, está el sector público, está el sector privado, montemos un antagonismo aquí. Y eso no es así. La economía es interconectada, la economía no son islas. En ese sentido, cuando se recorta el gasto público, al mismo tiempo hay un impacto en el sector privado que se traduce en desempleo. Vamos por ahí. Ahora, un aumento de los impuestos de este tipo, de entre un 70 y un 80%, vemos nosotros como, estaba revisando yo en España en el 2010, hacen un aumento del IVA de un 17% a un 21%. ¿Qué sucedió aquí? La rudimentaria curva de Fisher, de Phillips, perdón, de Laffer, ya dije el nombre de todo el mundo, de Laffer, en el sentido de que
de que llega un momento en el que la cuota de impuestos es tan alta que las personas empiezan a cambiar su comportamiento de consumo y empiezan a sustituir bienes por otros. Y al mismo tiempo lo que se genera es una menor recolección por este aumento tan grande que se da. Entonces hay un impacto en el consumo. Al mismo tiempo, este impacto en el consumo por este tipo de impuestos va a ser traducido igualmente por el sector privado en mayor desempleo. Y una cosa que no se puede olvidar, ahorita nos encontramos con una de las tasas de desempleo más grandes históricamente. Era de un 10% a inicios del año y ahorita está en 9.7%. Don Luis Guillermo Solís dice con bombos y platillos que lo disminuimos en 0.3, estamos haciendo bien las cosas, pero esta disminución de 0.3 es simplemente que esas personas que estaban desempleadas y que se toman una encuesta cada 6 meses de desempleo, pasaron de desempleados al sector informal, a vender gelatinas a 100, a vender yuquitas a 100, y eso ha implicado una disminución del desempleo. Pero en todo caso, este tipo de medidas, donde realmente no contemplamos formas distintas de ordenar la casa, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, donde encontramos nosotros problemas de importaciones, donde no se revisan 335 importaciones, donde solo se revisan 25, donde expiran casos. Ese tipo de cosas son las que hay que ordenar antes de hacerle cobrar a las clases medias las contradicciones y las malas decisiones de las clases altas. Muchísimas gracias, Pablo Abarca, economista, y también el economista Federico Rivera. Gracias. El tema es muy amplio, el tiempo es muy poco, Podríamos seguir discutiendo. pero bueno, Sí, vamos claro, a muy bonito. lo retomaremos en el futuro porque este Muy tema bien. es muy, muy amplio. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, vamos a una pausa y volvemos con más.